El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genesaret. Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció y toda aquella región acudía a él. A cualquier parte que sabían que se encontraba, le llevaban en camilla a los enfermos. A donde quiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a los enfermos en la calle y le rogaban que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto. Y cuando lo tocaban, quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Nos sentamos brevemente. Bueno, pues estamos ya en este día y tenemos algo muy interesante. ¿Se acuerdan cuál fue la lectura de hace 8 días precisamente? No, esa fue del domingo y fue del domingo, de este domingo hace 8 días. Pero la del lunes de hace 8 días. La hemorroísa, ese fue el Evangelio, pero no fue del lunes, fue del martes, si mal no recuerdo. No, fue precisamente cuando Jesús llega a Genesaret y es esa piara de cerdos que se desbordan por la ribera, que fue la primera vez que llega Jesús a Genesaret. Ven a ese endemoniado y va y le dice: Señor, déjame ir contigo. Y Jesús le dice: no, quédate y anuncia lo que Dios ha hecho contigo. Y ahora vemos, Jesús vuelve a llegar a Genesaret y en cuanto llega lo reconocen y ya no lo van a correr, sino van a llevarle a los enfermos para que los cure. Si lo pudo hacer con aquel hombre que se amarraba inclusive con cadenas y se soltaba, pues ¿qué no va a poder hacer con los más sencillos, por así decirlo? Y es precisamente el testimonio de un solo hombre que mueve a toda una población hacia la fe en Dios. Y ahora viene la pregunta: ¿nosotros qué testimonio estamos dando? ¿Estamos haciendo que los demás se acerquen a Dios por nuestra forma de vivir o los estamos alejando de Dios? Porque por ahí también el Evangelio habla cuando en lugar de ser ese testimonio somos piedra de tropiezo para los demás. Entonces no, tenemos que esforzarnos por ser siempre esos testigos. Pero también vemos cómo la fe actúa en favor de aquellos que la practican. ¿Qué era lo que hacían esos enfermos? Simplemente tocaban el manto de Jesús y quedaban sanos. Y es precisamente por esa fe que ellos tenían. Por eso está este cuento que se titula Más vale la fe de Marta que una astilla de la barca. Y es porque dicen que todavía por allá por el tiempo de la colonia, pues había unos españoles que vivían en la Ciudad de México, todavía la Nueva España. Entonces pues resulta que los invitan a ir a un viaje a Tierra Santa. Y tenían a una criada que pues ya tenía años en la familia. Entonces le dicen: Marta, vamos a ir a Tierra Santa, ¿qué quieres que te traigamos? Y pues ya una señora mayor, estaba perdiendo la vista, y dice: pues bueno, que me traigan una astilla de la cruz de Cristo.
Y pues bueno, ya se van los patrones, andan en Tierra Santa y pues allá se la pasan un buen tiempo. Recordemos que en aquel tiempo pues simplemente el viajecito de la Nueva España a Europa eran 2 meses, más unos 3 meses que estuvieron allá, 5 meses, más los otros 2 de regreso, pues casi un año se tardaron. Y pues resulta que ya que vienen de regreso se acuerdan de que Marta les había pedido la astilla de la cruz. Y pues se quedan, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Todavía barcos de madera, pues una astillita del barco. Le envolvieron y llegando le dan a Marta. Y ya llegan y así como que, patrones, ¿se acordaron de mi encargo? Sí, Marta, mira, aquí está. Y ya Marta se va, se hace un tecito con esa astilla y se lava los ojos y recobra la vista. Y no fue por la astilla del barco, sino fue por la fe de Marta. Por eso, más vale la fe de Marta que la astilla de la barca. Tenemos que estar nos esforzando por encontrar esa fe. Pero ¿cómo vamos a fortalecer nuestra fe? Porque muchos podemos decir, Señor, yo creo, pero estamos como el padre del Evangelio, pero me falta fe. Entonces, esta oración que puede parecer muy simple, pero que si la hacemos con esa fortaleza, si la hacemos con esa confianza, vamos a ir creciendo en la fe. Señor, yo creo, pero aumenta mi poca fe. Y es la fe como un músculo, nos decía el Papa Benedicto XVI. La fe en algún tiempo se llamó o se definía la fe como creer en aquello que no se ve. Pero ahora ya no es esa la definición más exacta, sino es confiar en aquel que sabemos que nos ama, refiriéndonos a Dios. Porque muchas veces podemos decir, no, pues sí, yo creo, yo tengo fe. Pero ¿qué creen? Hasta el diablo tiene fe. En el pasaje primero de Genezaret, en cuanto va acercándose Jesús, sale el endemoniado y le dice, ¿qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? Sabemos que tú eres el Santo de Dios. Cree en Dios. La diferencia, no confía en Dios. Y es precisamente la confianza la que nos va a llevar a dar ese paso en la fe. Está como ese alpinista que pues se cae por un barranco y se agarra de una rama y está rezándole a Dios y Señor, es que me hundo, ayúdame porque si no me voy a morir. Y en eso escuché esa frase, suéltate. Y pues se queda así como que no, pero es que si me suelto me voy a matar, Señor, ¿por qué me pides eso? Suéltate. Señor, pero es que en serio me voy a matar. Suéltate. Y al otro día lo encuentran congelado, ya muerto, a 60 centímetros del suelo. Y es que a veces el Señor nos dice, pero no queremos hacerle caso porque nos da miedo, porque todavía no confiamos en Él. Y esto lo tenemos que ir desarrollando. Tenemos que ir aprendiendo primero a escuchar la voz de Dios. Porque no crean que les van a decir, Raulito, te habla Dios, haz esto. O Juanita, mira, te habla Dios, haz esto. No, nunca nos va a hablar así Dios. ¿Cómo nos va a hablar Dios? Pues a través de cualquier situación, por más extraña que parezca. Hay un sacerdote, ahora ya sacerdote en su tiempo, pues era un religioso de la orden de los frailes menores capuchinos, los franciscanos conventuales, que estaba en una crisis. Y pueden ver ahí su testimonio, está en el YouTube.
se llama El Peregrino Gris. Entonces, pues ya tenía un largo tiempo de su crisis y le decía, Señor, pero dame una respuesta y dame una respuesta. Y dice, hasta que un día me la dio. Y no crean que fue algo maravilloso, no, estaba yo en la capilla en mi crisis ahí rezando a Dios, y en eso dos de mis compañeros iban pasando por afuera de la capilla, por la ventana, cuando uno le dice al otro, es que esas son mariconadas. Y bueno, ya explica que el término mariconada en Argentina pues no es algo peyorativo, como a veces se suele decir ahora con la identidad de género. No, sino es cuando alguien no tiene el valor para dar ese paso que tiene que dar o hacer lo que tiene que hacer. Y dice, y en esa voz que dijo mi compañero reconocí la voz de Dios. ¿Por qué? Porque lo que yo tenía eran mis miedos que le presentaba al Señor. Hasta que yo dije, no, esto fue lo que me quiso decir Dios. Y es así, en una conversación, en una misa, leyendo la palabra de Dios, vamos a escuchar esa voz de Dios que nos va a invitar. Ahora además, nosotros ya no solamente tocamos el manto de Jesús. Cuando comulgamos, tenemos a Jesús mismo dentro de nosotros. Nos comparte su vida divina, por lo cual no solamente, como decía San Ignacio de Antioquía, nos devuelve la salud física, sino nos devuelve la salud para la vida eterna. ¿Qué es lo que falta? Que abramos nuestro corazón. Porque podemos comulgar y comulgar y comulgar, pero si no le abrimos nuestro corazón, pues no surte todo el efecto que debería de surgir, servir la Sagrada Comunión. Y no es porque no sea efectiva, sino es porque yo no le dejo actuar. Este es el único punto que Dios ha respetado siempre, la libertad del hombre. Por eso San Agustín dice, aquel que te creó sin ti no puede salvarte sin ti. Este hombre que una vez fue endemoniado, logró convertir a toda una población. Y ya después no querían dejar ir a Jesús, porque descubren su amor y su misericordia. Nosotros tenemos todas las gracias y muchas veces las dejamos pasar. Con la temática del Evangelio de ayer, Cristo es la luz, y muchas veces nosotros preferimos vivir en las tinieblas. Cristo es la sal y nosotros preferimos vivir sin sazón. Y es porque no hemos llegado a encontrar este gusto por el Señor. Por eso esforcémonos, pidámosle al Señor que nos transforme en cada comunión, que seamos menos nosotros y más Él. O como lo dice bellamente Juan el Bautista, conviene que Cristo crezca y que yo disminuya, para que lleguemos a esa gran meta. Gálatas 4:20. Ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. Y este es todo el misterio de la vida cristiana, que seamos otros Cristos para la humanidad, que seamos estos signos de salvación para aquellos que lo necesitan. Pero para eso tenemos que quitar tantas cosas de nosotros para podernos llenarnos de Cristo y compartir a Cristo. Pidamos en este día que tengamos esta fuerza de poder ser testigos de nuestro Señor, para que podamos todos juntos como iglesia
llegar al encuentro de Cristo un día en compañía con los ángeles y los santos. Amén. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma. Te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.